Y seguimos con el diario del lunes. Le vamos a darle bienvenida a Gustavo Rossi, secretario general de Huecara. Gracias por venir, Gustavo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, está en la agenda, sin lugar a dudas, el rol y cómo funcionan los sindicatos, ¿no? Sindicatos que muchas veces van en contra de la productividad o se alejan tal vez de los derechos de los trabajadores, ¿no? Se alejan de las bases. ¿Cómo tratar de reencauzar esa situación? A veces un cambio de enfoque. Yo creo que lo nuevo que se viene es un cambio de paradigma también dentro del sindicalismo. Si la inteligencia artificial no solo trae la necesidad de cambios dentro de la producción, porque lo va a producir, sino también el sindicalismo necesita ayornarse a los nuevos tiempos. Creo que somos parte de la empleabilidad, y no porque tengamos capacidad de dar empleo a los sindicatos, pero sí proyectando seguridad jurídica sobre los convenios colectivos de trabajo, la forma de generar producción y sobre todo de ser parte del nuevo empleo que se viene. El nuevo empleo viene de la mano de la inteligencia artificial. Y en la medida que nosotros no entendamos o interpretemos que somos el puente a través de la capacitación, de la reconversión laboral para los nuevos estadios de empleabilidad, y bueno, vamos a quedar como clubes privados representando a un minúsculo grupo. Y esa reconversión y actualización va de la mano con una modificación tal vez de derechos adquiridos, de aperturas de convenios. No, yo creo que los derechos es necesario garantizarlos, pero a su vez también modernizar. Y a veces suena tedioso decir modernización dentro del sindicalismo, pero la modernización no es renegar o dejar los derechos de lado, sino simplemente reacomodarse a los nuevos tiempos. Los cambios son desde lo tecnológico, los cambios son de las modalidades de empleabilidad, no de una baja en lo salarial, al contrario. Yo creo que todo trabajador, todo empleado que se capacita, tiende a tener más derechos para subir su salario y sus condiciones laborales. No se tiende a la baja, sino en la medida que se interprete que la dinámica es capacitarse para reconvertirse y que eso lo lleva sí o sí a una mejor condición salarial y económica, creo que es el camino. Bien. Gustavo, comenzó a pensarse y a debatirse una serie de iniciativas en el Congreso de la Nación donde de pronto se encuentran, ¿no?, el sector político de la oposición, también hay una pata académica, hay una pata empresarial y hay una pata del lado gremial que está pensando, no sé si, no quieren hablar de reforma laboral, pero sí de una modernización laboral. ¿Es así? ¿Qué se puede conocer hasta el momento? ¿Qué se sabe? Sí, la verdad que sí, que debíamos ser, la verdad que fue un gusto, yo pude participar de uno de estos encuentros dentro del Senado. Y nosotros lo que planteamos es partir de una realidad. La historia misma lo habla, llegar a una reforma laboral es imposible porque en el Congreso se conjugan intereses políticos y no necesariamente laborales o de la propia producción. Yo creo que la verdadera transformación se construye de abajo hacia arriba, modificando los convenios colectivos de trabajo para que después obviamente sean desde lo sectorial convirtiéndose en lo general. O sea, no una reforma de la ley de contrato de trabajo general, sino a nivel colectivo, a nivel de convenio colectivo. A nivel de convenio colectivo, la construcción o la transformación de abajo hacia arriba. Primero porque se ajusta a la realidad. Sentado un sindicato, que a veces hemos hablado con Rubén Urbano de la UOM, sentado hablando la UOM Córdoba con la Cámara Metalúrgica de Córdoba, sí. Los escenarios son distintos. La forma de que uno tiene que dar la cara para con sus compañeros es distinto. Creo que no se discuten cuestiones políticas, sino realidades laborales en concreto, y esa es la verdadera transformación. Salir de la discusión de Buenos Aires para llevarla a las provincias y a la región, la respuesta está por ahí. También ahí el desafío, como decía Ximena, es que no implique una pérdida de derechos por parte de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo van a jugar ustedes eso? Lo que pasa es que si no nos animamos a modificar los convenios colectivos de trabajo por esto de que abrir una caja de Pandora, la situación no va a poder cambiar nunca. Hay convenios que son del año 75 y han quedado un poco desactualizados. Animarse de la buena fe a sentarse con el sector empresario y empezar a ver, no de conculcación de derechos, sino de cómo avanzar en derecho y a su vez cómo estar a tiro con los nuevos tiempos que se avecinan. La inteligencia artificial es una realidad. Entonces no se le puede hacer ni paro ni movilización. Nos ponemos al lado y como sindicato asumimos la obligación de llevarnos a nuestro compañero y darle una herramienta tecnológica como para poder llegar adelante a esa transformación. Y se va a traducir en mejores salarios también. ¿Y hay consenso en el sector sindical para esto? Hay conciencia. Creo que el consenso hay que construirlo. A veces entender o sentarse cuando uno grita más fuerte de que se va a dejar derecho de lado, a veces los que piensan distinto se quedan callados. Pero bueno, esto es como todo, una construcción y un gran camino que se da con el primer paso.
creo que muchos dirigentes hemos tomado conciencia de este primer paso en lo que es la transformación. Hablando de transformación, ¿hay posibilidades de que el sindicalismo actual se transforme o vuelva tal vez a reivindicar aquellos valores esenciales del sindicalismo, estar cerca de las bases, defender los derechos laborales y no convertirse tal vez en distintas situaciones donde muchas veces están más cerca de los delitos de atentar contra la producción que defender efectivamente a los trabajadores? ¿Cómo volver a recuperar esa esencia? Delincuente se puede ser delincuente como dirigente gremial, como empresario, como político. El tema es sentar dentro de las conducciones de los sindicatos gente que tenga una visión colectiva de la construcción. Y el colectivismo no es solamente el sector al cual representa y que el resto de la sociedad se joda, sino estás dentro de un contexto al cual no podés desconocer. Creo que muchos sindicalistas estamos entendiendo de que esa es la verdadera construcción, de ver el sector empresario como un par, estamos en el mismo barco, no hay otra forma más que construir como para salir adelante. Si no, se está tergiversando absolutamente todo. Yo creo que lo ideológico es importante, pero mucho más importante es la continuidad laboral, los nuevos derechos. A ver, sin corrernos, nosotros estamos hablando hoy de la indemnización por renuncia. Y vos decís, bueno, ¿sería ir contra el patrimonio del empresario o no? La forma que lo presentamos al proyecto es una licuación del pasivo contingente para el sector empresario y en realidad un avance de derecho para nosotros. Yo te escuché en la presentación de justamente ese punto, ¿no? La indemnización por renuncia, que implicaría constituir un fondo de cese de actividad. Pero ¿cómo se nutre ese fondo? ¿Quién hace los aportes para ese fondo? Porque es polémico, ¿no? Una indemnización por renuncia. La verdad que es una entelequia jurídica, porque hoy no existe. Hoy se prevé la indemnización únicamente por despido. A ver, en el caso concreto, muchos que somos nuestros sindicatos venimos del palo de la comunicación, entonces sabemos también cómo llevar adelante esto. En realidad es un fondo de cese laboral, que también le podemos decir indemnización por renuncia. A ver, ¿por qué indemnización por renuncia? Porque nosotros lo que prevemos es que por los años de actividad que tenga la empresa, el trabajador que quiera renunciar pueda llevarse ese aporte. Pero es algo que empieza hoy, no es una carga hacia el sector empresario, sino, a ver, quién es el coautor, y lo digo porque yo creo que es responsabilidad también asumir la coautoría de los derechos de construcción de un proyecto, es Gastón Utrera. Él es el que organiza y arma el andamiaje económico-financiero como para que la transición no sea traumática, pasar de la vieja indemnización, que no la vamos a modificar, por eso yo hablo de una construcción de abajo hacia arriba, de lo que es la ley de contrato de trabajo hacia este nuevo sistema, el cual significaría, si hoy se le quiere pagar a un trabajador el 100% de los años de servicio que tenga la empresa, tendría que ser un aporte del 8,33% de cada trabajador que tendría que hacer el sector empresario. Sí. Sería una carga mucho más pesada. Hoy por hoy nosotros estamos viendo a los trabajadores que si nos queremos ir de la empresa, ¿cuánto nos llevamos? Nada, porque la ley no lo contempla. Si entramos dentro de este sistema y podemos ir paulatinamente de un 4,2 a un 8,33, pero en forma paulatina, hoy nos estaríamos llevando un 20 o un 25% que antes no lo teníamos. Es una transformación a largo plazo, o sea, el cortoplacismo en estas grandes transformaciones laborales sería una utopía plantearlo como tal. Y dentro de esas transformaciones hablamos de los trabajadores, hablamos de los sindicatos. ¿Y qué opinión tiene usted con respecto a las condiciones estatales para la inversión, para mejorar la productividad y por consecuencia mejorar todo ese ambiente? El Estado no es un servicio, no es producción, el verdadero transformación. Pero propone condiciones el Estado. Sí, pero tiene que ser condiciones que atraen inversiones o condiciones que expulsan. Claro, pero el Estado tiene que ser un actor que deje justamente el sector, en este caso hablamos del trabajo, al sector de trabajador y el sector empresario jugar el rol y llevar las cargas en forma equilibrada. Cuando interviene demasiado el Estado, y bueno, a veces las cosas no son demasiado claras. Por eso, a ver, el legislativo, que de alguna forma es el Estado, la reforma no puede ser tal porque está teñida demasiado de lo político e ideológico y no de la realidad laboral. Gustavo, ¿y qué expectativas con esta serie de proyectos de reforma o de modernización laboral en este clima político, ¿no? y en este contexto político? Nosotros junto con la UOCRA nos animamos a ser parte de lo que es el clúster de la construcción, sentado con 7 cámaras empresarias y empezar a plantear. Con la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba tenemos avanzado en lo que es este cese laboral o indemnización por renuncia. A ver, hace 2 años y medio que lo venimos elaborando puntillosamente como para que nada quede librado al azar. Pero bueno, como Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, falta que la Cámara Argentina de la Construcción Central le dé el viso final. Pero tanto el sector de Cámara Argentina de la Construcción Córdoba como la SEDUC, que es el otro sistema de desarrollista, están de acuerdo porque realmente es eso. Yo creo que la síntesis es decir,
es la licuación de pasivo contingente para el sector empresario y avanzar en derecho para los trabajadores. Gustavo Rossi, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Ha sido muy amable. Muy interesante el tema para seguir debatiendo porque se han esbozado distintos ejes que ameritan, ¿no?, la charla e intercambiar opiniones al respecto. Ojalá que se dé nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, súper amable. José Saniche, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. María Esther, gracias. Chao, buena Diego, semana. súper amable como siempre. Nos vemos el lunes. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.